Buenas tardes. El Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través del Centro Comunitario Ecatepec, Museo, Casa de Morelos, en coordinación con los cronistas comunitarios independientes de Ecatepec de Morelos, les dan la más cordial bienvenida al ciclo de conferencias Ecatepec, una imagen, una crónica. La primera conferencia de este año 2023 se intitula San Pedro Jalostoc y Guadalupe Victoria. Hago la presentación del presidium, presentando a la directora del Centro Comunitario Ecatepec, Casa de Morelos, Dori Cristina McDonald Vera. Al cronista auxiliar del pueblo de San Pedro Jalostoc, el señor Rubén Andonegui Martínez. Al ingeniero Manuel Salvador Montoya Sánchez, cronista del pueblo de Guadalupe Victoria, bienvenido. A la doctora Angélica Rivera López, cronista vitalicia de Ecatepec, de Morelos por la ANACIM y cronista de la AMICROM. Bienvenida, gracias. Le dejo la palabra aquí a la directora Dori McDonald, quien es la directora del Centro Comunitario Ecatepec, Museo Casa de Morelos. Gracias. Bueno, no me voy a parar un poquito. Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí. Es un primer día, yo sé que van a haber muchas conferencias, espero que nos acompañen a todos. Quiero darle las gracias a todas las personas que van a participar el día de hoy. Para nosotros es un honor tenerlos aquí, que nos estén contando un poco de su vida, de lo que son sus antepasados, e ir conociendo poco a poco esas historias que seguramente son todas muy interesantes, llenas de vida, llenas de mucha añoranza, supongo también. Entonces, bienvenidos a todos, aquí están en su casa. Esperemos verlos aquí en todas las conferencias y bueno, nada más me queda que darle las gracias a todos. Gracias y bienvenidos. A ver, les damos la palabra, no sé quién va a poner. Buenas tardes. Bueno, gracias a todas y a todos los que nos acompañan el día de hoy, tanto de manera presencial como por las redes sociales. Bueno, quiero agradecer a la directora del Centro Comunitario Ecatepec, Museo Casa de Morelos, licenciada Dori Cristina McDonald Vera, el permitir que los cronistas comunitarios independientes del municipio de Ecatepec de Morelos podamos iniciar un nuevo proyecto en este lugar histórico y emblemático. También en especial quiero agradecer a la licenciada Rosa Mereces León por la insistencia en coordinar una actividad en conjunto en este centro cultural. Y bueno, finalmente agradezco a mis compañeros cronistas comunitarios independientes de Ecatepec de Morelos su participación en este proyecto. Este ciclo de conferencias que hoy iniciamos se intitula Ecatepec, una imagen, una crónica, el cual tiene como objetivo realizar una crónica a través de una imagen. Partimos del hecho de considerar que una fotografía forma parte del patrimonio cultural de las comunidades y es un detonante de la memoria, en donde podremos observar el contexto social en el que fueron realizadas. La fotografía nos permite saber cómo se ha transformado a través de los años el municipio de Ecatepec de Morelos, en especial sus pueblos, colonias y fraccionamientos. En ellas es posible observar paisajes, arquitectura religiosa, civil, vernácula y funeraria, escenas de la vida cotidiana, personas y personajes relevantes de la comunidad, entre otros. Queremos dejar constancia de la historia de las comunidades a través de una imagen. Parte medular de este proyecto es enaltecer a los dueños
que han resguardado como un tesoro sus fotografías, y así como a los fotógrafos que hicieron posible esas imágenes, mencionando los créditos correspondientes. Hemos visto el uso y abuso indiscriminado de fotografías sin otorgar los créditos. Nos interesa precisamente resaltar quiénes son los dueños o quiénes fueron los fotógrafos. Finalmente, nuestra intención es conformar la memoria fotográfica del municipio de Ecatepec de Morelos. Y pues bueno, sin mayor preámbulo, quiero ceder la palabra al ciudadano Rubén Andonegui Martínez, cronista auxiliar del pueblo de San Pedro Jalostoc, quien nos narrará una crónica sobre esta importante imagen que están viendo ustedes. Muchas gracias por su asistencia y cedo la palabra a Rubén Andonegui Martínez. Buenas tardes. Pues vamos a hablar de una fotografía que es muy importante para el pueblo de San Pedro Jalostoc, ya que después de 20 años, de 1928 a 1948, estuvo cerrada la iglesia por el cisma católico en la República Mexicana. Un hecho muy sonado, que fue porque, digamos, todas las iglesias por la Revolución Cristera abrieron sus puertas, menos el templo de San Pedro Jalostoc. ¿Cuál fue el motivo de que esa iglesia permaneciera durante tanto tiempo cerrada? Todo fue que no cayera en manos de los cismáticos, porque todo esto fue orquestado por el gobierno, ¿no? Haciendo historia alrededor de esa fotografía, vamos a hablar de que la Iglesia Católica no quiso reconocer la Constitución de 1917, no estaba siguiendo los lineamientos de la Constitución de 1857 con las leyes de reforma. Además, se les culpaba de que había tenido que ver con la muerte de Madero. Cuando Carranza llega a la presidencia, los sacerdotes huyen, se van a la alta jerarquía de la Iglesia Católica, se van a los Estados Unidos, 7, uno se va a Cuba y otros se van a Europa, y dejan abandonadas los templos, por lo que eso de la Iglesia Católica, el cisma católico, fue auspiciado por Calles, por Morones, por Ricardo Treviño y Lacrón, que era lo que los apoyó con sus feligreses y con la escolta que tenían para que no los linchara la gente, los católicos, que sentían que era atropellada su religión y sus derechos, sin saber que lo único que querían era que la misa se dijera en español, no en latín, que no cobraran tanto los sacerdotes por los aranceles y todo lo que cobra la iglesia, o cobraba la iglesia, que fuera más barato. Pero anteriormente Eduardo Sánchez Camacho, el obispo de Tamaulipas, ya había hecho esa recordación a la Iglesia Católica, por lo que le mandaron a un visitador, a Nicolás Severerdi, para que metiera en cintura a ese papa, y el obispo no hizo caso de eso, inclusive renunció a la Iglesia Católica y él encabezó un cisma que sí hubiera llegado a más grandes proporciones, pero hasta ahí quedó, no pasó nada. Pero ahí ya aparece José Joaquín Pérez Budar y él le da un manifiesto donde también le dice que bajen los aranceles de la Iglesia Católica por ser tan cara y todas esas cosas. Pero pasa el tiempo y cuando se hace el cisma católico andan buscando un sacerdote que encabece eso, y fueron a ver a Eduardo Sánchez Camacho, pero Eduardo Sánchez Camacho ya había muerto. Entonces se encuentran con José Joaquín Pérez Budar, un anciano de 65 años en ese tiempo. Ya nació en 1851, hijo de José María López y María Irene Cristina Bejar. Pues, eran sus padres,
que él se casó a los 22 años con María Guadalupe Viveros, pero falleció a los 3 años, a los 3 meses, y jamás volvió a casarse José Joaquín Pérez Budar. Con él se encabeza el cisma de la Iglesia Católica y él lo nombra la Iglesia Ortodoxa Católica Mexicana. Sí, entonces, cuando se hace el cisma católico, la primera iglesia que cae es en la Soledad, en la Merced. Ahí pues llegan con los caballeros de la Virgen de Guadalupe y sacan a los padres, se apoderan del templo, y así empiezan a apoderarse de muchos templos, porque estaban abandonados, porque no había quien diera misa. Entonces, a mediados de 1927, un grupo de feligreses del pueblo de San Pedro Jalostoc le mandan un memorial a José Joaquín Pérez Budar para que él mande un sacerdote católico de la Iglesia Mexicana a auspiciar misas, a lo que José Joaquín Pérez Budar accede y manda a 4 sacerdotes, por ejemplo, Antonio López Serrano, que sí es un sacerdote constituido, pero estaba suspendido en ese tiempo, y van y toman posesión de la iglesia, se dirigen a Ecatepec siguiendo los lineamientos de gobernación y como dice la Constitución, llegaron a registrarse primero, luego llegan al pueblo, se juntan, se entrevistan con la junta local y les hacen entrega del templo. Para eso sí, ya después hay una misa solemne donde inclusive tocan el órgano y hay cantos y todo eso, anunciando el cisma católico y lo que significa de que no van a perder su religión, que no le van a atacar nada de eso, que lo único que hacen es que la misa se diga en español, que no lo digan de espaldas al pueblo, sino de frente, y que hagan, pues, en este caso, el celibato queda anulado, porque los padres sí pueden tener sus hijos, todo eso. Hay cosas, hay innovaciones, por lo que muchos padres que tienen hijos y que tienen esposa, se juntan con Pérez Budar, pero son muchos sacerdotes, es muy poco, sin en cambio, en todos los lugares donde la CRO tiene presencia, pues ahí es donde van a tomar ellos templos, como es Tlaxcala, Puebla, Veracruz, pero también está Hidalgo, Estado de México, está Nuevo León, está Zacatecas. Hay tomas, pero no generalizado, de templos, ¿no? En algunos lugares, porque estaban abandonados por el clero católico. Pero después de que todas las iglesias se cierran, el San Pedro sigue cerrado, la explicación es esa, que no quieren que lleguen las huestes de Pérez Budar y se apoderen de la iglesia católica, que es lo mismo, pero sí hubo un enfrentamiento entre familias del mismo pueblo, porque se señalaban como cismático, hereje, se decían cosas que por instancias de los mismos padres, ¿no? Que además cuando la lucha cristera sí estuvo fuerte, la rebelión contra los sacerdotes, porque los colgaban, los castraban, los fusilaban, y etcétera, 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 porque lo que querían era quitar el fanatismo de la gente hacia la iglesia católica, y como los movía, ¿no? Y más que nada que no querían sujetarse a las leyes mexicanas, porque hay que recordar que la madre Conchita y el padre Agustín Pro estuvieron relacionados con la muerte de Obregón. O sea, sí realmente había un movimiento fuerte con la iglesia católica, pero en este caso, en el pueblo de San Pedro Jalostoc, hubo un enfrentamiento hasta entre familiares, porque mismos de la familia se deslegaban, porque unos sí le creían al Papa, por ejemplo, y otros ya se guiaban con José Budar, porque lo veían ya no como un Papa, un patriarca, ¿no? El patriarca mexicano, y hubo una disidencia fuerte entre toda la gente.
por ese motivo. Inclusive llegaron a tratar el gobierno de entregar el templo, y hay un parte de guerra del ejército que van a entregar el templo, y dice que una familia caciquil de San Pedro Calixto, de la familia Enríquez, los habían apedreado mujeres y niños, y ellos se retiraron para no tener problemas. En el parte de guerra está eso. O sea que hubo otros intentos por entregarlo, pero era difícil por la tensión y por la gente que estaba más inmiscuida en la política, unos, y otros en la religión, que es como el aceite y el agua, no se pueden mezclar. Pero así fue y así aconteció alrededor de una fotografía, en este caso histórica y emblemática del pueblo de San Pedro Calixto, porque es único de los pueblos de la zona que haya permanecido tanto tiempo cerrado. Inclusive se habla de que sacaron imágenes, bancas en casas, para que se hicieran ahí misas, para que se hiciera la fiesta de San Pedro, pero sin abrir la iglesia. Entonces sí había un movimiento fuerte y de confrontación en el pueblo por el cisma católico, auspiciado por el gobierno de Calles, que da inicio, y Morones, ¿no? de la CRO. Ellos son los que hacen todo, porque los primeros feligreses que tenían ellos eran precisamente los obreros de la CRO, los afiliados de la CRO. Pero después de ver el problema en el que estaban invitando, casi los deja, y ya los deja marchar solos. Una iglesia que surge, sale felicito y va al declive, porque después de la muerte de José Joaquín Pérez Cudar, todos empiezan a pelearse por el patriarcado, y es un declive grande de la Iglesia Católica Apostólica Mexicana. Eso fue a grandes rasgos lo que motivó que la iglesia quedara cerrada durante tanto tiempo. Eso, y el temor a entregarlo a la Iglesia Católica Apostólica Mexicana. Por eso ya en 1948, cuando se abre, pues ahí está, no se ve, pero está todo el pueblo, o debe de estar todo el pueblo alrededor. Está en la parte de la entrada, pero debe de haber estado todo el pueblo alrededor, porque fue una cosa que para todos los que lo vivieron fue excepcional. Mi abuelita me dice que mucha gente estalló en lágrimas de ver su imagen, que la sacaban de nuevo ante toda la feligresía, porque sea como sea, ahí ya cismáticos y católicos juntos ante una imagen que congregaba al pueblo y que sigue congregando al pueblo, pues es el centro de la atención. Su fiesta, todo gira alrededor de San Pedro y todo lo que es la religión católica. Por eso fue muy emotivo en ese tiempo el que hayan sacado la imagen, porque no lo podían sacar a las calles, estaba prohibido, pero en el atrio sí le dieron lo pasearon y lo metieron a la iglesia. Eso fue una cosa excepcional que para todos los del pueblo de San Pedro, pues fue en alegría, fue de gusto, regocijo, de que ya tenían su imagen y que ya iban a tener la iglesia abierta, que ya podían recibir pues todo lo que dice la liturgia de la Iglesia Católica, ¿no? Desde bautismos, casamientos y todo eso, ya se podía reanudar esa vida civil alrededor de esa imagen que es San Pedro Apóstol. Por eso el Papa mexicano que se llamó es Eduardo, no me acuerdo cómo se llama, pero él dijo que si el Papa oficiaba la misa en Roma, él oficiaba la misa en San Pedro Calixto, como la iglesia de San Pedro, cerca de la villa de Guadalupe. Un padre bien loco, porque se quería apoderar del cisma católico y al final de cuentas pues no pudo.
Y al final de cuentas, José Joaquín Pérez Budar murió solo, abandonado, y en la Cruz Roja, en la cama número 26, con un acólito y el padre Manuelito que daba misa en la catedral, fueron los únicos que estuvieron con José Joaquín Pérez Budar a la hora de su muerte, en 1930, parece que es por ahí así. Así que esa es más o menos una reseña de lo que es esa fotografía y que lo que significa para el pueblo de San Pedro Calixto. Es una fotografía ordinaria de 12 centímetros por 7, que nadie sabe el fotógrafo, porque dicen que es alguien que llegó y que tomó fotos como cuando toman las fotos de un casamiento, un fotógrafo de sociales, pero andamos investigando quién sería ese fotógrafo. Pero hoy tenemos, porque de esas fotografías hay varias que se repartieron en el pueblo de San Pedro Calixto, precisamente por ser conmemorativas de algo que fue muy importante en su momento y que lo sigue siendo ahora como un recordatorio de hechos pasados, para recordar, para pensar, reflexionar y ver si estuvo mal o estuvo bien. De todas formas, eso ya pasó y es historia. Ahí está la fotografía cuando se abre la iglesia de San Pedro Calixto en julio de 1948. Es todo. Gracias. Rubén, le quedan todavía unos minutitos. Si nos puede hablar un poco sobre la arquitectura del templo y esa planta, no me acuerdo cómo se llama, que tenía bugambilia que había enfrente del templo, que en algún momento usted nos platicó algo. Si quiere aprovechar un poquito el tiempo para platicarnos de eso. Pues anteriormente no ponían una portada en la fiesta de San Pedro porque decían que tenía la portada de esa bugambilia que le daba la forma al arco de medio punto de que se compone la entrada, el portón de la entrada de la iglesia. Entonces, esa bugambilia fue retirada en los años 50, cuando cayó un rayo en la cúpula de la iglesia. Se bueno, hay un pararrayos, pero fracturó el cañón de la iglesia, por lo que vinieron unos ingenieros que trajo un señor, un albañil, y les dijo que también hacía falta que quitaran esa bugambilia, porque sus raíces, al final de cuentas, iban a producirle un daño al edificio, por lo que ya posteriormente hubo mucha resistencia igual por parte de la gente, porque ellos lo veían como un adorno natural que se le daba a la iglesia y que pues estaba ahí bien, mal la recortaban. Entonces, como vieron que había mucha resistencia, un día en la noche, porque se pusieron de acuerdo, y ¿cómo le hacemos? Porque estaba todo abandonado, no había ni jardín ni nada, ahí se ve, no había nada, completamente abandonado, 20 años. Entonces cuando empezaron a hacer mejoras, y que cayó el rayo, y que les dijeron que había que quitar esa bugambilia, estas personas, don Galo Huerta, don Sisto Rubio, Dionisio Aldonegui, y Juan Palomares y otras personas que fueron los primeros que se preocuparon por eso, idearon que en la noche con un cerrote, porque antes el pueblo estaba bien quieto, bien tranquilo, entonces si oían unos golpes, pues iban a llegar luego los vecinos y los perros y todo eso, pues con un cerrote, sin ningún problema. Y con ese cerrote quitaron la bugambilia en la noche, en la madrugada, en la noche, no sé a qué hora sería, ya cuando otro día la gente sale, sorpresa, acaba de pasar un milagro, desapareció la bugambilia. Y ya de esa manera fue como al año siguiente ya se pusieron de acuerdo y empezaron a hacer la primera portada, porque anteriormente no ponía portada, esa era el adorno natural
que tenía siempre, porque una bugambilia todo el año estaba floreando. Entonces nomás la recortaban y eso estaba perfecto para ellos. Entonces, mediante eso que sucedió, ya quitaron eso, ya se empezó a modificar, se empezó a hacer un jardín de un pozo que había en la plaza, enfrente de la escuela. Pusieron una tubería para con una bomba llenar el agua para empezar a hacer ¿cómo se dice? Pues unos prados, ¿no? Para empezarle a dar vida a esa iglesia que estuvo mucho tiempo abandonada, mucho tiempo abandonada, 20 años. Se dicen fácil, pero 20 años son muchos años. Entonces, a raíz de eso, ya empezaron las mejoras, se hizo el atrio, en 1955 se hizo el kiosco, y así lo fueron arreglando, porque todo el más tiempo hay unas fotografías donde aparece la iglesia y está todo, es un terreno escampado, no hay nada, hasta hay pasto, en la mera entrada pedazos de pasto. Hay otra fotografía donde están inclusive los burros de un señor que se llama, pues el Tecama le dicen, está enfrente de su casa, de este lado no había barra, nada, una labradita. Ahí tenía amarrados sus burros y ahí estaban comiendo el pasto que se daba así nada más, a un lado, pues en el lado de la iglesia, pero sin ningún cuidado, es completamente pues al natural. No había nada. Por eso, después de todo eso, se empezaron a hacer pues mejoras y se empezó ya a arreglar el templo, ya se empezaron a hacer las misas como es cada 8 días y todo eso, ¿no? Todo como hasta ahora sigue siendo. Claro, ya con más, pues ya está diferente, más arreglado, alumbrado. En ese tiempo no había ni siquiera alumbrado para el jardín, estaba todo completamente abandonado. Pero ahí está la bugambilia que mucho tiempo duró y era el orgullo del pueblo de San Pedro, pero realmente sí le iba a hacer daño a la iglesia y el edificio. Pues vale la pena preservarlo por siempre, porque es de estilo neoclásico y pues tiene una historia, porque aunque relativamente es nuevo, es de 1784, derribaron la iglesia antigua para hacer esa, pero ahí sí participan pues todos los del pueblo, bueno, y no nada más en ese lugar, en todas las iglesias, todo el pueblo intervenía en su construcción. De eso sí, todo es de todos, porque ahí están los documentos donde se pide permiso en 1784, porque la iglesia es muy pequeña y que su tegumento ya estaba muy deteriorado, y rápido, en menos de un mes, dan el permiso y empiezan la construcción de lo que fue de lo que es la iglesia del pueblo de San Pedro Calistón. Sí. Gracias, Ron. Sí, Un aplauso. Gracias, Rubén. Ahora damos la palabra al ingeniero Manuel Salvador Montoya Sánchez, cronista del pueblo de Guadalupe Victoria. Buenas tardes a todos los presentes. Agradezco a las autoridades que están aquí, tanto a la directora como a nuestra coordinadora Angélica, que nos hayan invitado para hacer esta presentación. Estamos muy contentos, muy orgullosos de poder rescatar la historia del pueblo del municipio y el pueblo de Guadalupe Victoria. Me toca en este momento hacer una descripción de identidad de una reprografía. Reprografía es una foto, una copia de la original, de una reprografía antigua del pueblo de Guadalupe Victoria. ¿Se escucha bien así? Sí. Cuando un pueblo reflexiona sobre su pasado histórico, con su riqueza cultural, como son sus tradiciones, usos y costumbres, fortalece su identidad, como todos los pueblos.
que no olvidan su pasado. Hoy describiré esta reprografía o copia de la fotografía original. Está en blanco y negro, mide aproximadamente 35 centímetros por 27, que es esta la que nos prestaron. Es una de las más antiguas que nos han facilitado. Se dice que fue tomada en 1925 por el coronel Arturo Godínez, quien tenía su residencia en el Camino Real, actualmente Avenida Nacional de nuestra comunidad. La fotografía original fue heredada a la señora Francisca Fragoso, bisabuela de Vicente Rodríguez Rivero, y de esa fotografía tomaron la reprografía. Esta la heredó a su hijo, José Isabel Rodríguez Fragoso, y este señor la heredó a su hijo, Vicente Rodríguez Rivero, quien nos prestó esta reprografía. Se dice que fue tomada en el Camino Real, hoy Avenida Nacional de nuestra comunidad. Se alcanzan a apreciar unos árboles robustos atrás de las personas que les voy a mencionar. Las personas que están de pie en la parte superior de izquierda a derecha fueron las siguientes: Emilio Bastida, Hermenegildo Mendoza, Bartolo Díaz, Próspero Fragoso, Martín Rodríguez y Ciriaco Rodríguez. En la parte inferior, los que están sentados de izquierda a derecha igualmente fueron los siguientes. Los dos primeros niños se desconoce quiénes son. Los dos niños siguientes son Silviano Hernández y Felipe Ortiz. Las dos personas adultas son Bernardino López y su esposa. Como se puede observar, se reunieron a 8 representantes de algunas familias de la entonces Ranchería Pueblo Nuevo, hoy Pueblo de Guadalupe Victoria. Se aprecia que están conviviendo felizmente entre ciudadanos y familiares, ya que 2 de ellos tienen en la mano un jarro de barro, probablemente con pulque, que era lo que se acostumbraba a tomar en ese tipo de reuniones. Se observa a los 7 hombres llevando un sombrero de copa alta, como el que tiene aquí la persona que estamos viendo, y a la ancha. 6 de los hombres vestían camisola blanca de cambaya y 5 de los hombres vestían chaqueta y 5 de los hombres vestían pantalón de gabardina rústica y 2 de los hombres vestían pantalón de manta blanca artesanal de cambaya. 3 de los hombres se ve que tenían ceñidor de cintura, como el que estamos viendo. Solo se aprecia que uno de ellos llevaba guaraches, igual como los que tiene aquí la persona que nos está acompañando. Se aprecia que los 4 niños llevan sombrero de copa alta y ala ancha, camisola y pantalón blanco de manta artesanal de algodón de cambaya y guaraches. Por último, la señora que aparece en la reprografía se aprecia que lleva un rebozo en la cabeza, como la presenta. Una blusa blanca o en agua, como se le conoce anteriormente, y también su ceñidor de cintura, que es el de la cintura. ¿Sí? Se observa que los 7 hombres adultos tenían bigote, barba y eran de complexión delgada. Se aprecia que 5 de ellos aproximadamente tenían entre 50 y 60 años. Y 2 de ellos aproximadamente 60 a 70 años, los que están al centro.
y la señora se observa que tenía aproximadamente 50 años, más o menos de la edad de la señora. En lo que leí la primera hoja, hay algunos comentarios que quien tomó la foto fue el general, el coronel Arturo Guadines, quien vivía y tenía su residencia en el Camino Real, ahora Avenida Nacional de Guadalupe Victoria. Este coronel era muy importante en el tiempo de Porfirio Díaz. Entre sus hazañas que hizo fue, con su pelotón de gendarmería, capturar al tigre de Santa Julia, muy nombrado se ha dicho, que agarraron como al tigre de Santa Julia. 2 años posteriores, lo fusiló con su pelotón en la cárcel de Belén, ahora en Narcos de Belén, lo que conocemos en la Ciudad de México. ¿Sí? ¿Y por qué lo capturó? Porque se puso de acuerdo con una de las novias que le fue infiel, el tigre de Santa Julia, lo invitó a comer y le dio una comida purgante. Atrás de unas nopaleras y magueyeras estaba haciendo sus necesidades. Y fue como, ahora decimos ese dicho, que agarraron como al tigre de Santa Julia. De ahí nace ese dicho. ¿Sí? Él era de Guanajuato, pero llegó a la Ciudad de México a buscar a una tía porque murió cuando su mamá lo parió, murió la mamá y el papá se obligó porque se juntó con otra persona y después de un tiempo antes de los 18 años se vino a buscar a su tía, Guadalupe, a la colonia Nava. El tigre de Santa Julia, ahí está el barrio de Santa Julia. Bueno, entonces, ahora, ¿qué podemos ver? Pues ya vimos que estamos representando a esos personajes con el sombrero de copa alta, a la ancha, su traje, sus pantalones, sus camisolas, y su pantalón de manta, de algodón, de cambaya. ¿Por qué de cambaya? La cambaya eran las tejedoras manuales de pedales de madera. Esa es la manta artesanal, es la cambaya que todos conocemos, tanto para los vestidos de las faldas, las naguas, rebozos y todas las prendas que se usaban, eso se le llama tejido de cambaya. Prosigo. Se dice que las tres primeras personas de la parte superior, de izquierda a derecha, fueron jornaleros de la hacienda de Jauregui. ¿Por qué? Porque la hacienda de Jauregui estaba a la entrada de Ecatepec, viniendo de Guadalupe, en la mera entrada donde hay una agencia de Volkswagen, no sé si algunos la ubiquen. Esa era la hacienda de Jauregui, que pertenecía a la hacienda de Santa María Guadalupe de los Portales. La hacienda de Santa María Guadalupe de los Portales estaba compuesta por otras haciendas menores y ranchos. Llegan familias del mestizaje, de Jalisco, de Michoacán, de Guanajuato, Zacatecas, del centro de la República, incluso de Veracruz, y llegan a emplearse como jornaleros. Así fue como se formó nuestro pueblo y muchos pueblos del municipio de Ecatepec, la mayoría, con familias del mestizaje y con los poquitos descendientes indígenas que lograron sobrevivir. Y los tres del lado derecho, más el de la parte inferior, fueron campesinos, agricultores, recolectores de aguamiel para la elaboración del pulque. Así como se cree que trabajaron en las excavaciones manuales del Gran Canal de Desagüe. Son los tres de la derecha y el de abajo. Del Valle de México, del desagüe del Valle de México. En los meses de septiembre a noviembre, los 7 hombres adultos practicaron la cacería, tanto local como en otras entidades del país. Se comenta que los permisos para portar armas, así como la compra de pólvora y municiones, las gestionaba el mismo coronel Godín, porque él quería mucho a la comunidad de Ranchería Pueblo Nuevo, como se llamaba anteriormente. Se comenta que la mujer, además de ser ama de casa, apoyaba a su esposo a la crianza de ganado doméstico, aves de corral,
Cabe señalar que estos personajes antes mencionados fueron descendientes de los primeros fundadores de la ranchería Pueblo Nuevo. La ranchería Pueblo Nuevo, como nombre, lo pusieron los hacendados, ya que eran dueños de todas las tierras. Y los que llegaron a trabajar como pues capataces a todos los niveles, se contrataban con las haciendas y los ranchos menores y se fueron quedando para que los trabajadores no llegaran tarde a sus labores. La misma hacienda les proporcionó unos cuartos en el Camino Real, hoy Avenida Nacional, y por eso les pusieron Ranchería Pueblo Nuevo. ¿Sí? Cabe señalar que estos personajes antes mencionados fueron descendientes de los primeros fundadores de la Ranchería Pueblo Nuevo, la cual a partir del 22 de mayo de 1934 fue elevada a Pueblo de Guadalupe Victoria. Esta generación y las subsecuentes respetaron la sucesión de la repartición de tierras, preservaron el agua, la flora, la fauna y nos legaron principios, valores cívicos y morales, como el respeto a nuestros mayores, así como al entorno que nos rodea. Todo esto nos da una identidad propia por considerarse Guadalupe Victoria un pueblo originario, igual que todos los pueblos del municipio de Ecatepec, que son 8, ¿verdad? Guadalupe Victoria, después de 1862, ocupa el lugar séptimo de ser pueblo de Guadalupe Victoria. Anteriormente, Coacalco y Tecama pertenecían a Ecatepec, pero se separaron y se hicieron independientes a partir de 1862, y fue cuando Guadalupe Victoria en 1934 se elevó a categoría de pueblo de Guadalupe Victoria. ¿Por qué se le llamó pueblo de Guadalupe Victoria? Por 3 razones. La primera, por la principal advocación a la Virgen de Guadalupe, por nuestro primer presidente de la República, Guadalupe Victoria, que tenía otro nombre, y por la hacienda de Santa María Guadalupe de los Portales, que le vendió a 8 familias del pueblo en 1865 la primera compra de tierra por la cantidad de 7,000, se me olvida el dato, 50 pesos. Después, 1872, hubo una segunda compra por la cantidad de 10,000 pesos. Y ese es el área territorial de la que ocupa nuestro pueblo de Guadalupe Victoria. Si hay alguna pregunta y si tengo tiempo, pues con gusto se las hago. Sí. Sí. Perdón. Esta es la foto que nos prestaron, si la pueden pasar por ahí, para que la vean. Esa ya es una copia del original. Sí. Sí. Como fuimos un pueblo de agricultores en general, sobre todo el pueblo se dedicó la mayoría de las partes a raspar los magueyes, recolección del aguamiel para el proceso de pulque. Por eso es que nos dimos a la tarea de traer este jarro pulquero, la jarra pulquera que ven aquí, que son íconos de nuestro pueblo. Igual que este guaje gigante que ocupaban la gente que iba al campo, a la Sierra de Guadalupe, a las tierras de cultivo, a las armadas, porque tuvimos una laguna donde se organizaban las armadas. Primitivamente esas armadas provisionalmente se instalaban 20 tubos de 1 pulgada por 2 metros, se le hacía un orificio atrás común y para la mecha y la pólvora, y se retacaban los tubos, y para las armadas de la cacería de patos se ponían al nivel del agua. Cuando ya todos los patos estaban la mayoría reunidos, había una orden, con una que prendiera, extendía y les llegaba a todos los patos. Ese era como un abanico de tubos, así en forma de abanico. Y hubo una segunda
pues serie de abanicos, pero con ángulo un poquito arriba, para los que alcanzaban a volar se alcanzaran a dañar los patos. Y hubo eso. Entonces Guadalupe Victoria también tuvo laguna, tuvo armadas. Es un pueblo muy antiguo, hemos encontrado en las cuevas que tenemos 4 cuevas milenarias de hace 15 millones de años. Si tengo tiempo le explico rápidamente por qué. Porque esas cuevas se formaron hace 15 millones de años con la evolución y la formación de la cuenca de Anáhuac, hoy Valle de México. ¿Sí? La cuenca se formó en 7 etapas distintas. En la cuarta, entre la tercera y cuarta etapa se formaron las sierras menores, la Sierra de Pachuca, Santa Catarina, la Sierra de Guadalupe, a la cual nos corresponde. Y por eso se formaron esas cuevas. Son de tezontle rojo. ¿Sí? Si ustedes ven en Totolcingo y más allá las pirámides, hay cerros con tezontle rojo. Era como ríos subterráneos que alcanzaban a esfugarse como una olla de presión. Salía la lava en forma de espuma, ¿no? A eso se debió la formación de esas cuevas. Actualmente tenemos 4 cuevas milenarias pues, en las que hemos encontrado, se encontraron algunas pinturas, algunos partes prehispánicas, como son ollas, sobre todo de barro y demás, ¿no? Flechas de obsidiana. También encontramos 2 mamuts en nuestro pueblo, paralelamente con los de Ecatepec, en fechas distintas, pero tenemos una historia pues muy antigua, basada en esos hallazgos que tenemos. Muchas gracias y de antemano les agradezco su atención. Muchas gracias al ingeniero Manuel Salvador Montoya, y pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Espero que tengan muchas dudas para nuestros compañeros cronistas, entonces levanten la mano por favor. Voy a empezar de derecha a izquierda, por favor. La persona de lentes. Para el cronista auxiliar de San Pedro. A los ojos. Sí, la foto de la que nos dio la crónica se me hace muy interesante y me gustaría preguntarle si usted sabe o nos podría platicar acerca de la imagen de San Pedro, porque en la iglesia hay una imagen más pequeña que yo he escuchado que primero era esa la imagen que se veneraba y posteriormente la de San Pedro ya investido como papa. Quisiera saber si usted sabe, preguntarle si usted nos puede decir si tiene el conocimiento de qué año es la imagen que actualmente sale en las procesiones. Bueno, la imagen que sale en las procesiones es una réplica, porque es la que mueve para todos lados, es una réplica. Bueno, me refiero a la que está en el y la que está ahí es la original que tienen, pero no es la antigua. La antigua es el San Pedro el Chiquito. Ese se trajeron en el siglo XVI. Cuando es San Pedro Jolco Janostoc, primero es San Pedro Jolco, ya después lo mueven hacia Janostoc, ya es San Pedro, es Jolco Janostoc, nada más que la historia no lo registra así, nada más dicen Janostoc, pero es Jolco Janostoc, Xolco, porque es como se pronuncia. Y esa imagen, la primera, la imagen chica, es la que trajeron los conquistadores en el siglo XVI. Esa es la antigua, la original. La otra ya hay una leyenda en torno a ella, donde dice que unas personas se fueron de San Pedro por una imagen a Roma y que se les acabó el dinero y que allá estuvieron trabajando y que al final regresan con esa imagen después de muchos años, inclusive unas personas murieron allá. Pero mientras no se encuentre un documento o algo, pues todos son como leyendas, ¿no?, de la imagen de San Pedro Pescador. Pero sí, para toda la gente de San Pedro es muy, pues como para todas las imágenes patronales de los pueblos, pues es muy, muy adorada, muy, ¿cómo le diré? Pues muy venerada, ¿no? Estimada entre todos
los habitantes del pueblo de San Pedro Jalustó, porque eso es más que nada, ¿no? Y de eso a que, pues más que nada la imagen representativa es la grande, la que todo el mundo conoce, la que sacan a la procesión. Y la imagen chiquita casi no la mueven. Ahí está el San Pedro chiquito, pero ese es el original. Ese es el original, no el San Pedro grande. Si alguna otra pregunta que... Quería preguntar, Alberto, ¿tú que levantó la mano? Sí, listo. Bueno, primero, ¿cómo se traduce Xolco? ¿Cómo se traduciría Xolco? Pues una X, O, L. No traduce, ¿cómo se Xolco. Pues he tratado de buscar el otro, pero hay varias etimologías, pues Xolo pues es el dios Xolo. Puede ser el lugar del dios Xolo, pero he andado buscando, pero eso es lo que he encontrado. Bueno, la más acertada, o sea, en cuanto al idioma náhuatl. Y me llamó la atención por la cercanía con Tenayuca y el caballillo. Xolo, sí, porque inclusive cuando viene Xolo, cuando vienen ellos y pasan, hablan de San Pedro Xolco, Jalustó, y de ahí se van a Tenayuca, porque allí en Jalustó se quedan 20 años viviendo, y ya después se van a Tenayuca, y en Tenayuca ya pues, hacen las pirámides y todo eso. Sí, pero la imagen primera es esa, el San Pedro Jalustó, y es Xolco, es Xolco, el dios Xolo. ¿Puedo complementar parte de lo que la pregunta? Sí, y si de una vez puedo. Xolo fue el primer gobernante de 1236 en Caltocán, al gobierno que pertenecimos, de la Sierra de Guadalupe hacia el norte. Xolo significa en náhuatl el acompañante o guía, porque era el jefe supremo de los chichimeques. Nada más hay una cosa bien importante. Eso de que yo estoy hablando es más antiguo de cuando llegan ellos. Es más antiguo todavía Xolco ahí, porque nosotros estamos del preclásico ahí. Cuando ellos vienen, ya estamos allí completamente. Los mandan a la vida de ellos, porque cosas, y estaba junto a la laguna. No, inclusive en el códice dice que los de Coatitla van a Chalco por magueyes, porque ellos dicen que hacen el pulque en Coatitla. Sí, pero ¿por qué lo hicieron? Porque los de Jalustó no los dejaban tocar nada, ni cazar, ni pescar, ni agarrar nada. Lo que querían era que se fueran, porque así les hacían a ellos, bueno, a todos ellos, a los mexicanos, fueron los últimos que llegaron. Pero todos los parajes que hoy se conocen ya existían, o sea, los conocían en ese tiempo. Por ejemplo, allá en San Pedro la Chacopinca, donde hacen adobes todos los hijos del pueblo en papeles de la Nueva España. Pero la Chacopinca es eso, un lugar donde se hacían adobes como si fuera en molde, porque es copini, bueno, ya metes al náhuatl, ¿no? Pero es lo que hacen los adobes, y que eran las mujeres las encargadas de hacer adobes, no los hacían los hombres. Entonces la Chacopinca en San Pedro, sabemos dónde está la Chacopinca porque era donde hacían los adobes. Y así, por ejemplo, hay lugares como por ejemplo Tlahuiloca, hay lugares Otenco, hay lugares, por ejemplo, pues diferentes nombres. Y esos parajes siguen existiendo, se conocen todo. En San Pedro cada casa tiene un nombre diferente, o a veces tienen el mismo nombre 3, 4 casas porque forman parte del mismo predio, como Teopancaltitla en la plaza, desde la esquina hasta la casa pegado a las casas del Liceo Felipe, era una sola casa, es Teopancaltitla. Pero, y aún así se siguen conservando los nombres, aunque muchos los ignoramos pensando que eso es antiguo, eso es viejo, eso no sirve, cuando deberíamos de ser orgullosos de algo que es realmente nuestro,
el idioma náhuatl y la descripción de un predio con nuestro idioma original, lo que hablábamos todos, el náhuatl, aquí, lo que es la zona, ¿no? Orgullosos de decir, hay allá tierras que se llaman Zacatenco, Tlateltitla y diferentes nombres, son la identidad de los, y todavía los cerros y todos siguen teniendo sus mismos nombres. Entonces, como nos identificamos desde el idioma náhuatl, ahí está el Eecat, el Cerro del Viento, y así siempre se ha llamado, porque los antiguos vieron que hacía viento, y como en Dios del viento no se ve pero se siente, pues ese es el Dios del viento, porque ellos así lo imaginan. Bueno, eso ya sería platicar otra cosa de la manera de pensar del mundo de los indígenas de otro tiempo. Se veía de diferente forma todas las cosas y todo el mundo, todo era muy diferente a como el concepto que nosotros lo vemos. ¿Sí, alguna otra? Y el complemento para el... Muchas gracias. ¿Perdón? Muchas gracias. Ah. Para el ingeniero Salvador, ¿se sabe cuál es la vocación de la hacienda de Jáuregui, de la de Portales? Me llamó mucho la atención la cuestión de la migración. Para mí ha habido precisamente desde la época del preclásico un volumen de migración, un volumen de movimiento de personas extremadamente alto entre, por ejemplo, el Bajío y el centro de México. Sobre todo me llama la atención las personas que son provenientes de Guanajuato. Sí. Y a pesar de la explosión demográfica, aún se puede llegar a identificar algunas raíces de aquellas épocas, de esa región. Sí, mira, tenemos en el pueblo de Guadalupe, tanto mi esposa como tu servidor, tenemos un registro de todos los árboles genealógicos. Tenemos 120 árboles genealógicos de las familias que fundaron la ranchería Pueblo Nuevo y Pueblo de Guadalupe Victoria. Incluso hemos ido hasta algunos sitios para corroborar los datos. Por ejemplo, Fragoso, Aceves, Díaz, que hay muchos días en Ecatepec, en Guadalupe y en Santa Clara hay algunos días. Hemos ido para corroborar esos datos y tenemos un registro de árboles genealógicos, y lo repito, aproximadamente son 120 árboles genealógicos. En las prácticas que hemos estado, les he preguntado a cronistas y no lo tienen, porque es una labor de más de 40 años de investigación, ¿verdad? Cuando era soltero, pues yo estudié una carrera y me dediqué a mi carrera laboral, pero ya después de haber concluido mi carrera laboral, continué con eso, con mi esposa, con todo lo que ya teníamos, y es el registro que tenemos, ¿sí? Por ejemplo, mi esposa, el apellido Aceves viene de Arandas, Jalisco. Los Díaz llegan de Encarnación de Díaz, en el límite de Jalisco con Aguascalientes. Incluso ese pueblo se llama Encarnación de Díaz. El primer Díaz que llegó aquí a Guadalupe Victoria fue como matrimonio, fue Encarnación Díaz. Llegó con su hijo Calixto y se casa con Jacinta Ortiz, ¿sí? Entonces, de ahí viene toda la rama de Díaz que conocemos, la mayor parte, de Chiconauta también, hay varios Díaz. Rodríguez, de la mayoría sabemos de dónde llegaron, en qué se emplearon y aproximadamente cuándo llegaron a Guadalupe Victoria en este caso, algunos a Ecatepec y todo, ¿no? También tenemos el registro de las familias que llegaron de Europa, llegaron unos a Ecatepec, Coacalco, Cuautitlán y Tutitlán. Hay varios apellidos como Pascuali, Sanela, Esquivinini y el doctor, ¿cómo se llamaba Minuti, ¿sí? Llegaron de Italia. Sabemos por qué llegaron y cuándo llegaron. Pascuali llegó porque había un río que se llama Travisán.
Y en una ocasión, en el 1908, entre las montañas de Italia, bajó el río y se borró el pueblo. Así es como ellos emigraron directamente a Coacalco. Y así otros llegaron a San Cristóbal, como les digo. Es la pregunta que me decían, ¿no? Sí, y la vocación de la hacienda, porque los entornos, por ejemplo en Guanajuato hay muchas haciendas lecheras. Me llamó la atención también por acá en la zona también había cierto periodo. Bueno, aproximadamente en 1765 se formaron las 3 primeras haciendas en el corredor agrícola ganadero Texcoco-Cuautitlán, que abarca parte de Catepec, Texcoco, Coacalco, Tutitlán y Cuautitlán. ¿Qué pasó? Pues abrieron muchas fuentes de empleo para jornaleros, arrieros, de todo tipo, de pastoreo, de ejecución de las artes que hoy conocemos de la charrería. Todo eso nos trajeron esas familias de mestizaje que ya vivían en esos lugares. Y al crearse esa fuente de empleo atractiva, porque allá eran muy pocos los sueldos, se vinieron para acá y se fueron quedando. Fue como se formaron todos los pueblos de Catepec, yo creo que la mayoría. Así nos formamos, ¿verdad? No sé si cumplo con lo que me pedí. Sí, muchas gracias. Sí. Con respecto a la pregunta que hacía Alberto sobre el origen de Xolotl, tiene razón el ingeniero que es el guía acompañante. Si recordamos el Xoloscuintle, cuando eran los entierros mexicas, se les ponía también un perro, que ese perro los guiaba, los acompañaba al Mictlán. Sí. Entonces ahí viene la palabra Xolotl, ¿no? Que es un guía, un acompañante. Sí, más que Xolotl, con terminación TLT, quiere decir el gobernante supremo, el guía, eso es lo que significa Xolotl. Perdón, ya me estoy confundiendo con el perro. Sí, ese es el significado. Los primeros registros que hay aquí de tribus ya sedentarias que se fueron quedando fue aproximadamente en 1224 hasta 1236, que llegan los chichimecas y los expulsan. Los expulsan hacia la Sierra Norte de Puebla, de Hidalgo, el Valle de Toluca, y todo eso los expulsan porque pues aquí estaba la vida, el gran lago, la laguna. Llegan los chichimecas y hasta 1300 aproximadamente llegan los mexicas, después de haber ganado la guerra de la Triple Alianza, se apoderan de todas las comunidades que le pertenecían a los chichimecas y se combinan, que realmente éramos los mismos, ¿sí? Hasta la conquista. Entonces, como gobierno de Jaltocán que pertenecimos, eso fue hasta 1395, porque después pasamos a formar parte de Chiconautlán, Santo Tomás Chiconautlán. Y ya después de la conquista, elevaron a Ecatepec como corregimiento mayor, alcaldía mayor, perdón. Sí, sí. Y hasta Ecatepec se hizo municipio hasta 1820, ¿verdad, doctora? ¿Qué día, si nos puede decir? Bueno, el dato más antiguo que tenemos es 25 de abril de 1820. Ese dato estaba desfasado con 50 años, ya que aproximadamente hace 3 años, así lo celebraban en todo Ecatepec, 50 años más posteriores, y con el registro que la doctora hizo favor de localizar en el Archivo General de la Nación, ¿sí, verdad? Se comprobó y en Junta de Cabildo, pues estuvimos, el grupo, y ya fue como, pues se acordó que efectivamente era así. 50 años, imagínense. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí, con respecto al compañero que preguntaba sobre la imagen chiquita de San Pedro. Cuando se terminó la iglesia, cuando se terminó el templo de San Pedro, pusieron esa imagen chiquita. Es una imagen de madera policromada. Nunca se ve esa procesión, esa imagen nunca se ve la procesión. Se trajo la imagen grande, como dice el señor Rubén, no se sabe a ciencia cierta, hay muchas versiones de dónde extraía la imagen de San Pedro, la grande, del tamaño natural. Y nada más salía procesión, como dice Rubén, en el atrio de la iglesia.
pero el San Pedro Chiquito nunca salió en procesión. De hecho está tan antiguo que ya no se va, actualmente sale a procesión en el novenario de San Pedro Chiquito, pero tiene tanta antigüedad que se está buscando hacer una réplica de este San Pedro para que salga a las procesiones. Ya está deteriorando mucho. Aprovechando ese punto que estaba mencionando Saúl, Rubén mencionó que la imagen es del siglo XVI. Quiero preguntarle, ¿existe algún documento que certifique que es del siglo XVI? Pues hasta ahorita no hay un documento, pero por cómo está la imagen y todo eso se deduce que es del siglo XVI, por cómo está. Inclusive, bueno, en ese aspecto, pues, digamos, Tulpetlán tiene unas imágenes del siglo XVI que yo he visto. Entonces, al verlas y al compararlas, no nomás esa imagen, más o menos tengo una mirada ya para poder decir, sí, pues, o sea, no exactamente, pero por las características, yo digo que sí reúne las características del siglo XVI, porque está muy deteriorada, como dice, o sea, necesita una restauración. Y eso sí necesita uno ver bien con la antropología e historia, para que haga una restauración y quede como en su mejor momento, porque ya está muy apolillado. O sea, no ha tenido ningún cuidado real, técnico, por parte de la comunidad. Todo ha sido nada más en cuanto a lo religioso, pero nadie se ha preocupado por la parte técnica, por la parte de vamos a consolidarlo y tenerlo siempre, porque se va a perder. Como muchas cosas que ha habido ahí en San Pedro, que les han dejado perder porque la ignorancia de la gente de pintarlos con pintura de aceite y ellos mismos arreglarlos y pues, se deterioran, lo tiran porque dicen que está viejo. O sea, sí han hecho muchas cosas mal por querer intervenir uno sin tener los conocimientos necesarios, porque es muy difícil nada más por que decir no, yo ni siquiera tocarlo, porque sé la calidad, o sea, qué es lo que se necesita, o sea, los conocimientos para poder intervenir una imagen de esa antigüedad. Por eso es el respeto hacia esa imagen de decir, merece una restauración. Sí, con respecto al tiempo de la imagen, sí es muy incierta. En estos momentos se está restaurando la iglesia de San Pedro, en el retablo que hay, para los que conocen la iglesia de San Pedro, hay un retablo que está muy deteriorado. Ya buscando ahí, tiene una fecha de 1700 y ese retablo ya tiene la base para colocar, donde dicen que ahí se colocaba la imagen de San Pedro. Entonces, sí, la imagen de San Pedro puede ser de los años 1680 más o menos, calculándole así son los antropólogos que nos visitaron, más o menos como de 1680, la imagen de San Pedro la Pequeña. Ah, no. Sí, la pequeña. La pequeña. Sí. Sí, otra pregunta con el ingeniero, con respecto a Guadalupe Victoria. Sí, nos hablaba de los utensilios del pulque. ¿De dónde son traídos? Porque en Guadalupe Victoria sí había pareros para hacer ese tipo de utensilios de barro y el guaje. No, eso los llegaban, porque acuérdense que antes había comercio. Sí. Primero en ricuas de mulas, después en carretas y ya sí se fue después del tren. ¿Sí? Pero todo esto, pues en las partes cercanas. ¿Sí? La tierra de la parte de Guadalupe no era propicia para hacer esto del barro, era propicia para hacer adobes y demás, ¿no? Había mucha piel y todo. Con respecto al utensilio que sale de aquí, ¿qué es? La concha de armadillo, esta sí la hizo mi bisabuelo. Ajá. Él se dedicaba a cazar armadillos igual que a mi papá. Los cazaban y mi papá, como a la edad de 17 años, los iba a vender a los restaurantes de la Ciudad de México, ya tenían cargas. Porque en la Sierra de Guadalupe había muchos armadillos. Incluso cuando yo era niño llegué a ver armadillos, gatos montés y demás, ¿no? Sí. Sí. Gracias. Sí. Ampliando rápido, de lo que preguntaba Saúl, de acuerdo a algunos vestigios de cerámica, desde la época colonial llegaba cerámica de la Ciudad de México y también llegaba de Cuautitlán.
eran dos de los lugares donde probablemente había un comercio de cerámica. Cuando estaban los grandes lagos de la cuenca del Valle de México, que era un lago que no tenía fin, llegaba hasta Chalco, ¿sí? Jaltocán, Cuautitlán, Texcoco, ahora la Gran Tenochtitlán, y Chalco era un solo lago. ¿Cómo era el comercio? A través de canoas, y luego por tierras, incluso venía productos del sureste, de los mayas, por el corredor del Petén, que era el corredor de Petén de comercio, porque era la parte más baja de montañas, ladereando por los ríos y montañas, era el punto de comercio. Sí, solo que a partir de la época colonial, Cuautitlán tuvo una preponderancia en cuanto a la producción de cerámica. Así es. Entonces, hay vestigios en la Sierra de Guadalupe y en algunos puntos de los tradicionales, en los barrios, en donde se pueden observar los estilos que se producían en estas regiones y en la Ciudad de México. Hace 50 años, 55 años, ¿no? Casi 60 años, con los sacerdotes salesianos de Coacalco, me tocó ver en el cerro que le llamamos el Picacho, la parte más alta de la Sierra de Guadalupe. Anteriormente era el Cerro del Águila, después ya le llamaron el Picacho para todos los que lo conocemos, ¿no? Cuando se encontraron los primeros vestigios en abundancia de ídolos, silbatos, de flechas de obsidiana, todas rotas. ¿Por qué? Porque se considera que cada 52 años se hacía la bendición del fuego nuevo, depositaban sus utensilios y estrenaban vaquillas nuevas. Esa era la parte de la bendición del fuego. Y ahorita recordé, hay una comunidad en la entrada del lado oriente de Cuautitlán, no recuerdo el nombre exacto del barrio, pero... El huerto. Y no recuerdo, pero en la actualidad si va uno por la carretera de Tultepec hacia Cuautitlán, el primer barrio que está en la orilla de Cuautitlán Es el huerto. Pasando el oro cerca de las vías. Sí, de hecho producen piñatas en la actualidad. Ah, sí. Y su vocación era producir cerámica y cántaro, Sí. porque el barro de esa comunidad sí era propio para esos elementos. De las vías para acá es San Mateo. Ujú. San Mateo, y de las vías para allá es el huerto, Sí. pasando las vías. Sí, porque en el caso de la comunidad de Cuautitlán sí me tocó trabajar con ellos en época contemporánea, con la cuestión de las piñatas. Y ahorita Encontramos el piñatas de diseño que no conocemos y muy baratas ahí. Sí, excelentes, gigantes, unas cosas preciosas. Cuando pasábamos por la carretera que era de un sentido y otro de venida, a los dos lados se veían los hornos de cohesión de piñatas, ¿sí? Todo el año producían, y ya a fin de año, septiembre, empezaban a adornar las piñatas. Lupita, a ver, tengo para Rubén, no me quedó claro el que me decías de que el nombre antiguo de San Pedro es Sol, es X-O-L-O-C, ¿sí? Sí. O sea, ¿y así qué significa? Lo que le acabo de decir. Porque se supone que cuando se establece, normalmente se ponen el nombre de acuerdo al lugar. Sí. Sí, entonces ahí tengo esa duda. Yo no encontraba en los documentos, tú sabes que somos vecinos. No, pues Somos vecinos, somos de Coatitzo. Jolco está a la altura de la iglesia de Santa Clara, enfrente de donde está el panteón, lo que es el Chipote. Todo eso es Jolco. No. Ok, voy a buscarlo porque tengo ya bastantes nombres de los predios. ¿Sí? Entonces voy a buscarlo porque no he encontrado un nombre así. Este es, ok, muchas gracias. Ahora para el compañero para don Víctor, ¿tiene usted los nombres de los últimos dueños de la hacienda de Jauregui? Sí, el último dueño así final Sí. fue la familia don Ángel, ahorita le digo el nombre, el apellido. ¿Mande? No. Ahorita le digo. Ese hombre tenía la hacienda de Portales y se vino a Coacalco porque pasó a matar a un fulano. Y llegó y pidió asilo con don Canuto Luna. Debido a eso le hizo la perforación del primer pozo artesano que hubo en Coacalco, Niembro.
don Ángel Miembro. Esos fueron los últimos. Miembro y Rodríguez fueron los últimos antes de cerrar la hacienda. Porque existía Y cuando Guadalupe compró en 1865, los dueños fueron el matrimonio de... Francisco Anzorena ¿Y? y la señora no recuerdo el nombre. Bueno, eso fue el primer dueño de la hacienda de Santa María de Portales fue en 1765, cuando se fundaron las 3 primeras haciendas en la cuenca central del Valle de México, que fue la hacienda que está a la salida de Toluca, la hacienda de la Gavia, a la salida para Zitácuaro hay una hacienda, se llama La Gavia, la hacienda de Santa María Guadalupe de los Portales y la hacienda de Santa Lucía, a donde está ahora la base aérea de Santa Lucía. Por eso es que hubo mucho requerimiento de mano de obra, de jornaleros, de todo, ¿no? Y fue cuando empezaron a emigrar del centro de la República, desde Jalisco, Zacatecas y todos los estados que les dije, gente para emplearse en esas haciendas. Sí, dígame. Perdón, antes que eso, y le dieron como dote al conde Romero de Terreros, el más rico del mundo. Sí, simplemente eran las ventadas repartición de tierras de encomiendas. Eran no solo a él, a otros españoles de linaje. ¿Sí? Y ya después se propagaron hacia el sur, hacia el centro, hacia el norte, las haciendas de las minas, del Enequén en Yucatán, pero en la cuenca del Valle de México, esas fueron las 3 primeras haciendas. No, por esa razón, porque ahí existía, de los últimos, había un licenciado de los dueños de la hacienda de Jauregui, porque ellos fueron el Pero usted dice de Jauregui. Sí. Sí, pero no. Yo pensé que de la hacienda de Santa María de los Portales. Jauregui. Eran los mismos dueños, Sí. solo que acá eran administradores. Sí. Y el administrador de Jauregui, el último fue don Emilio Lozano. ¿Y él sería licenciado? No, don Emilio Lozano estaba en una hacienda donde está ahora los Primas Basálticos, Santa María Regla, que fue la primera hacienda del conde Romero de Terreros. ¿Sí? Después se lo trajo acá de administrador a la hacienda de Portales, de Jauregui, que era una hacienda 80% pulquera. El pulque lo mandaban en recuas, después en el ferrocarril, aquí por cerca de la Soda Texcoco, había una estación, ¿verdad? De ahí se llevaban el pulque hasta San Lázaro y hasta la calzada de Guadalupe. No me acuerdo si es la calle Moctezuma o así. Ahí llegaba con calzada de Guadalupe. Todo lo transportaban. No es Moctezuma, es una calle antes de llegar a la Basílica, Sí. donde está la estación. Exactamente. Sí. Moctezuma es la otra siguiente. Sí. Perdón, sí. No recuerdo qué calle es, pero ahí se ven todavía las vías. Ajá. Aún está el museo del ferrocarril. Exactamente. bueno, la estación. Sí. Y después aprovecharon parte de la cucaracha que sirvió para llevar todos los materiales para cuando llegó la maquinaria de Europa para profundizar más el Gran Canal de Desagüe, para llevar materiales y la gente, los víveres y todo, y se extendió hasta Titalaquia más adelante. ¿Sí? Y aprovechaban para transportar también sus productos. Era el tren La Cucaracha, pues era muy lento, era de carbón, por eso era muy lento, y de vías angostas. ¿Sí? Por cierto, aquí hubo una banda de salteadores muy bien conformada, tenía integrantes de Ecatepec, Guadalupe Victoria, Coacalco, Santa María, Tultitlán. Tenemos una crónica de esa banda. Si algún día nos dan la oportunidad, les vamos a leer esa crónica muy completa. Sí. Margarita. Buenas tardes. Para reforzar lo del comercio en sí, lo de Buena Victoria por lo de las cuevas, el comercio que traían del sureste, allí al lado de las cuevas, cuando se los pueblos del domicilio donde vivo,
se encontró un ídolo grande de pura piedra, Sí. pero es maya, Sí. unos 50 centímetros, o ¿qué será? 40. Y una piedra labrada igual con unos danzantes, igual mayas, cerca de una de las cuevas donde comentó. Sí. Mira, esas están en poder de domiciliario. Estamos tratando de hacer un museo comunitario que varias personas ya nos dijeron que pasemos a recoger las piezas que nos van a donar, entre ellas ese tipo de piezas. Tenemos unas vías del ferrocarril, molcajetes prehispánicos muy antiguos, metates y demás, ¿no? Sí. Pero para eso necesitamos que se nos apruebe el lugar a través de una asamblea del pueblo comunitaria y posteriormente pues dar de alta a ese museo comunitario. Sí, estamos en proceso de eso. Ojalá y la vida nos dé tiempo para hacerlo y no, pues queremos involucrar a jóvenes que se interesen y continuar. Les vamos a dar toda la información que tenemos, no nos vamos a llevar nada. Es un trabajo de muchos años y con gusto lo vamos a hacer. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? No es una pregunta más, es una aclaración o una visión de la foto del evento de San Pedro. Bueno, aquí el ingeniero ya nos describió su foto bastante. De la otra creo que nos faltó un poco la descripción, ¿no? El horario, porque se alcanza a ver las sombras, que era como mediodía. Tienen las veladoras prendidas, se ve las velas, los cirios, las ceras, se ve la flama, varios detalles Pero si es en el día, es a mediodía. de aquella fecha. Es cuando abren la iglesia. ¿Me permites, Rubén, hacer un comentario para apoyar a aquel compañero? Sí, parece que está nublado el día. La fiesta de San Pedro se hacían después de mediodía. No puede estar nublado por si alcanza a ver las veladoras prendidas. ¿Sí? Esa imagen, esa fotografía con esa imagen, después de que estuvo como 24 años, 28 años cerrada la iglesia por problemas políticos. Para hacer un poquito de memoria, Calles tenía problemas con el Vaticano. Entonces decía que en San Pedro de Corozal iba a ser el Vaticano mexicano. Por eso fue el problema del cisma. Por eso también con lo que decía Rubén, con los sacerdotes, con los obispos que querían poner calles ahí. Entonces, antes no había libertad de culto fuera de los terrenos eclesiásticos, entonces toda la recorrida en el atrio. Me acuerdo, yo cuando era chico, en esa época de junio, porque esa imagen es de la fiesta de San Pedro, en julio. Entonces ya había milpas, se adornaba la misa donde ponían la imagen de San Pedro con milpas, o sea, ustedes alcanzan a ver ahí milpas, ¿sí? Y recorría ahí lo que es el cuadro del atrio. No había jardín como ahora, todo estaba, como dice Rubén, todo estaba árido, sin pasto ni nada. Y si vemos en la imagen del lado derecho, en la imagen superior se ve una construcción. Esa construcción antes era lo que era la delegación del pueblo. ¿Sí? Ahí estaba la delegación y estaba el kinder. ¿Sí? Ya estaban también muy retirados que después se tuvieron que derrumbar. Y del lado izquierdo, así como estamos, no se alcanza a ver, pero ahí hay un terreno más amplio donde ahora es la casa coral. La casa coral. Se ve todo el fondo atrás de esa como portadita que tiene la imagen, esa es la bugambilia que nos mencionaba Rubén. Entonces no se ve todo completamente la cantera de la fachada de la iglesia. Es una imagen muy cercana a la persona que lo tomó, que no podemos observar en todo lo que es la parte del campanario y la cúpula de la iglesia. ¿Y qué más de esa fotografía? Pues ven, es una fotografía que hace 50 años, después de los 20 años, como por el 48, imagínense cuántos años tiene esa fotografía. ¿Sí? Pues de entonces las imágenes salían nada más a los atrios. Después, pues, creo que después de Salinas de Gortari, cuando hubo la libertad de cultos, cuando las imágenes pudieron salir a las calles. Actualmente en la fiesta de San Pedro la imagen sale a recorrer las calles del pueblo en una barca. Con San Pedro al pescador se le diseñó una barca que consta de 12 remos, ¿sí?
12 remos, y en cada lado de la barca son 20 personas que la cargan y del otro lado son 20 personas. Son 40 personas que cargan la imagen de San Pedro y recorre las calles ahí del pueblo. Hace 40 años se implementó una costumbre de poner tapetes de acerrín multicolores ahí en las calles. Tienen como 40 años esa costumbre, de la tradición. Y va pasando la imagen sobre el acerrín. Pero más o menos, a grosso modo, podría ser que la imagen que vemos ahí en la fotografía. Y la hora no es tan fácil de deducir porque, pues no, porque se ve solo, más o menos se ve ahí. la sombra se proyecta hacia abajo, entonces alrededor de las 12. Sí, por eso es mediodía. Se vería que yo decía, porque hay sol todavía. Sí, eso es lo que me impresiona más de esta cuestión de la foto. Lo que pareciera no se ve, pero sí se ve, ¿no? Está mediodía, pero como los sitios. Es muy, muy La parte del fondo se ve que tienen en las manos, no sé, varitas. Se acostumbraba a tener milpas, era la milpa para ir adornando, tiene espiga. La espiga de la milpa. Y se veían espigas, sí. Se cortaban las milpas de los terrenos que había en el pueblo y por eso se adornaba la imagen de San Pedro y se hacía el recorrido ahí en el lago con las milpas. En esa época de junio ya había milpas, había elotes, había calabazas. Ahora esperamos hasta octubre, noviembre para cosechar. Eso sería. Pero como podemos ver, una simple imagen nos da para diferentes temáticas, muchas historias, muchas crónicas. Y pues bueno, ese va a ser el objetivo de estas conferencias, ir abordando diferentes imágenes de nuestro Ecatepec, de los diferentes pueblos. Y pues bueno, les queremos dar las gracias por su asistencia, esperemos que nos acompañen. La idea es estar aquí presentes el segundo martes de cada mes a las 5 de la tarde. Los esperamos a la siguiente fecha, que Rosa si nos recuerda cuándo nos corresponde. Y pues bueno, le damos las gracias a los compañeros cronistas del pueblo de San Pedro Jalostoc y de Guadalupe Victoria por la información vasta que nos dieron. Y pues bueno, los estaremos invitando próximamente. Y pues bueno, cedo el micrófono a Rosa Meneses. Un aplauso a los secretarios. Sí, el próximo 4 de abril sería la siguiente sesión con los cronistas de Ecatepec, entonces los esperamos para la siguiente sesión. Y ahorita vamos a hacer entrega de reconocimientos. Queremos hacer un comercial rápidamente en 30 segundos. Bueno, parte de nuestras actividades, algunos compañeros cronistas elaboran algunos objetos que tienen que ver con la identidad de cada uno de los pueblos. En este caso, nuestro compañero Héctor de San Agustín trae algunos objetos. Los llaveros de los pueblos de San Pedro y de Guadalupe. Ajá, y también traemos por ahí en alguna bolsita que está para ti enfrente, Héctor, algunos libros del municipio de Ecatepec. Y pues bueno, aquí el compañero se hará cargo de la exposición de los libros. Ya se lo saben. Haciendo un comentario de esa foto de la guerra cristera, fue en el tiempo de Plutarco Elías Calles. En ese tiempo nació el primer santo mexicano, que fue el arzobispo Rafael Guízar y Valencia, originario de Cotija, Michoacán. Había la orden de capturarlo vivo o muerto por el gobierno y se fue a Cuba. Después de unos meses, cansado de estar allá, dijo, no, me rezo, que me hagan lo que quieran. Y en medio camino compuso ese cántico que todos conocemos: oh María, Madre mía, oh consuelo del mortal, ampararme y llevarme a la tierra. Sí, esa la compuso Rafael Guízar y Valencia. Tenemos una crónica de ese santo también. Tenemos muchas crónicas que, si nos dan la oportunidad que haya crónicas, con mucho gusto se las hacemos completas. Miren, así como esta foto representativa de San Pedro Jalostoc cuando se abrió la iglesia, así hay una, bueno, se me pasó, porque, bueno, esta sí hay que leerla, de cuando solicitan a Joaquín Pérez Budar que mande unos sacerdotes a la iglesia de San Pedro Jalostoc. Y aquí tengo la reseña, lo que dice que el 29 de junio la sexteta se trasladó a San Cristóbal de Ecatepec
y como primera medida acudió a la presidencia municipal para registrarse. Verificando el registro, se dirigieron a San Pedro Calautor para entrevistarse con la Junta Vecinal. Al finalizar la entrevista, se levantó un acta y se tomaron copias al presidente municipal de San Cristóbal de Ecatepec, al gobierno del estado y al secretario de Gobernación. Ya en posesión del templo, el día 2 de julio se celebró una misa en extremo concurrida a cargo de Antonio López Sierra, asistido por sus acompañantes. El templo fue decorado resaltando las imágenes religiosas y gran cantidad de luces distribuidas en la nave central. Una de las orquestas del municipio ejecutó la misa número 12 de Michel Haller, acompañada al órgano por Camerino García Mota. López Sierra pronunció el sermón e hizo una amplia explicación de los fieles perseguidos por la Iglesia Católica Mexicana, aclarando que no se busca implantar una nueva religión, sino respetar la que todos conocían, la del gran crucificado. La única distinción era la desvinculación de la Santa Sede, cuyo Papa había dado en llamarse Obispo Universal. Esto lo dice Mario Roncaño en su libro El Patriarca Pérez, que hace la Universidad Nacional Autónoma de México por este cisma católico que fue aquí en México, pero en este caso estamos hablando de San Pedro, ¿no? ¿En qué año fue eso? En 1925, el 18 de junio de 1925, Joaquín Pérez Dudar lanza la libertad de la Iglesia Católica Apostólica Mexicana y que se libre del yugo de Roma, porque los aranceles que se le manda, las misas que son muy caras, o sea, muchas cosas que la Iglesia Católica no quería reconocer, ¿no? Y eso da origen al cisma católico, sí, auspiciado por Calles, apoyado por Morones, por Ricardo Treviño, que era suegro precisamente de Antonio López Sierra. Él estaba casado con una hija del sacerdote. Gracias. Entonces, ahorita vamos a hacer la entrega de los reconocimientos a los cronistas. Y si la directora me acompaña y le entrega a uno y yo le entrego a otro, por favor. A nombre del Instituto Nacional de Antropología e Historia, otorgamos este reconocimiento a Rubén Adonegui Martínez, cronista auxiliar. Gracias. Sí, a nombre del Instituto Nacional de Antropología e Historia y de parte del Centro Comunitario Ecatepec, Casa de Morelos, hacemos este reconocimiento al ingeniero Manuel Salvador Montoya Sánchez. Gracias. Cabe hacer mención que esta casa no fue Casa de Morelos, era la Casa de los Virreyes, porque Sí. a Morelos lo iban a fusilar afuera. Sí. En San Cristóbal de Ecatepec vivió y murió el generalísimo Morelos. Sí, así es. Era Casa de Virreyes, del Real Desagüe, Casas Reales. Ellos eran los inspectores de los caminos reales que llegaban aquí. Ellos decidían qué mercancías, metales iban a la Ciudad de México o a España vía marítima, pasando por los caminos reales a Veracruz. Así es. Bueno, pues muchas gracias. Y si desea decir unas palabras, Angélica Rivero, con gusto, si no, muchas nos gracias a vemos todos, aquí. nos vemos en un mes. Muy bien, gracias, hasta luego. Por último, hago mención, permíteme. Le damos las gracias al señor Héctor y a la señora Evangelina
que nos hicieron favor. Zaragoza. Héctor. A ver, ahorita. Héctor Fragoso Martínez y su mamá Cristina Fragoso. La hicieron favor de representar la vestimenta del pueblo de Guadalupe Victoria. Gracias. Muchas gracias. Palabras que quieran. Gracias, gracias. Hago mención por último que antes de que fuera Estado de México, Santa Clara y Jalotón pertenecían a Tlatelolco y Tlalpan pertenecía al Estado de México y fue un intercambio, les dejamos Tlalpan y nos trajimos a San Pedro y a Santa Clara, 1832. Muy bien, gracias. Entonces damos gracias y nos vemos el 4 de abril en la próxima sesión. Gracias. Quien guste, el 16 de marzo vamos a estar en Casa de la Cultura. Nos corresponde estar nuevamente con otro tema muy distinto que va a ser, doctora. Ayer vamos a hablar sobre la conformación del ejido en Ecatepec. Bueno, finalmente es un comercial que no deberíamos hacer aquí, pero bueno, finalmente son dos centros culturales que finalmente se comparte la historia de este municipio. Entonces, pues bueno, nos invitamos para la próxima conferencia ahora en Casa de Cultura. Gracias. Gracias, gracias.